Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cadera on Capper. En este caso tenemos nuevamente mesa de podcast y para hablar de ello estamos con los amigos de Cracosia Podcast, con el equipo completo de Cracosia Podcast, un podcast de cine y solamente eso, nada más ni nada menos, como dice su descripción de Spotify. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos Manuel Mamut, Lucas Rodríguez, Juan Manuel Branda y Crítico Cítrico. Estuve escuchando, todos sus capítulos los vine escuchando y también vi que tienen mucho feedback de la gente, que tienen mucha participación. ¿Cómo comenzó el proyecto de este podcast? También ustedes, ¿cómo nació su relación con el cine y también con el interés de comunicar este tipo de contenido? Empiezo yo. Decidimos armar el podcast porque teníamos ganas de hacerlo, de armar un podcast de cine. Empezamos nosotros tres, Manu, Citri y yo, después se sumó Juanma y siempre partiendo de la idea de que teníamos ganas de hacer el podcast de cine que a nosotros nos gustaría escuchar, en el sentido de que nosotros escuchábamos y dijimos, ¿por qué no hacer el nuestro y dejar nuestro punto de vista? Y nuestra relación con el cine, perdóname. Yo de chico, supongo que todos los que estamos acá, si en algún momento decidiste hacer un podcast de cine, es porque de chico el cine te marcó de alguna manera o fue una parte importante en la vida de cada uno de nosotros desde distintos lugares, pero desde ese lugar nació el amor por el cine. También me parece que notábamos que había muchos podcasts de cine, muchos que están muy bien, pero que la pata del análisis estaba faltando. O sea, se hablaba de la película y se hablaba de otras 4 películas más, como los estrenos de la semana, más en ese registro, que lo cual está bien, es funcional a la búsqueda inmediata de escuchar a alguien hablando de una película cuando uno sale del cine y demás, pero nos parecía que faltaba profundizar más, ir escena por escena, tratar de establecer conexiones en las obras de los directores, identificar herramientas técnicas, ver cómo dialogan para bien o para mal tales películas. Nos parecía que eso estaba faltando y confiábamos en que había un público del otro lado que también lo estaba buscando. Y a partir de eso terminó apareciendo Cracosia que se fue formando. Como vos decís, hay un feedback que a esta altura se fue formando a partir un poco del material o del contenido, que es una palabra que no me gusta, pero que evidentemente tiene función en esta frase, y también de que a la gente le fue gustando, fue encontrando un lugar, fue haciéndose preguntas. El podcast invita a la repregunta, entonces nos llegan preguntas, intentamos contestar todo, intentamos siempre las casillas de mensajes de todos están abiertas y a partir de ahí se va generando una relación con el oyente que es mucho más cercana a la de hago el podcast, me cierro una semana o 15 días y listo. Sí, noté que implementaron también poner audios, preguntas de los oyentes. Eso es muy interesante porque recuerda mucho a la radio, ¿no? Pasaron, soné en la radio, llamé a la radio y me escuché. Y también la gente que le manda el audio dice muy bueno el podcast, es muy bueno la radio, y eso también es un poco gracioso. En la última encuesta podcast de 2019, en la que participaron más de 2.000 personas de Latinoamérica respondiendo, el cine /artes /entretenimiento apareció como un top 5 de los contenidos más escuchados y también más realizados. Y me interesaba hacer hincapié en lo que nombraban de que ¿ustedes creen que a veces el cine dentro del podcast se utiliza más como una excusa para hablar de la cultura pop en sí, no para hablar del cine mismo? Sí, lo que tiene el cine en general es que, es el arte que sigue, el cine como sigue es el arte que sigue convocando a la mayor cantidad de gente. Y eso de alguna manera, si querés, habilita a que se establezca un diálogo. Lo que pasa es que a veces no está tan, si querés, profesionalizado. Y esa fue justamente nuestra, de alguna manera, nuestra motivación. Decir, podemos hablar de esto, seriamente, con mucho compromiso. Y la verdad es que en ese sentido, si bien yo empecé después en el podcast, veía como una especie de desesperación respecto de que no se estaba hablando como se debía, si querés, en otros espacios. Entonces dijimos, hagámoslo nosotros. Y por eso justamente nos convoca este tema. Y el cine justamente es eso, es tan masivo, nadie va hoy por hoy a un museo de arte si no es muy de nicho, o qué sé yo, pintura, escultura, ni siquiera obra de teatro, no es tan masivo como el cine, que sigue rompiendo récords a pesar de todo. Sí, tampoco plantearlo, como un museo, porque si estamos diciendo que el cine es, lo más popular, o el arte más popular,
que la manera de hablar nuestra o el tipo de contenido que hacemos, perdón por la palabra, sea también, entre comillas, popular. O sea, que no sea cerrado, sino que sea abierto. Justamente por eso, lo que comentabas antes de las preguntas de los oyentes o el feedback que hay, es un poco como para seguir manteniendo esa onda que ya viene propia del cine, digamos. Es que generalmente cuando uno habla de la idea de analizar o de, como estamos hablando acá, está asociado a que, bueno, pasa a ser algo aburrido o pasa a ser algo para pocos, y justamente es el engaño, ¿no? Es el engaño de que la idea de analizar, bueno, ya automáticamente a uno lo meten en el tacho del esnobismo. Bueno, no, acá queremos solamente discutir sobre la capa de Capitán América. No tiene capa, ¿no? Pero lo nuestro va por otro lado. Justamente no abandonamos lo popular, que es eso de, bueno, hay alguien que hace una pregunta. Todo lo contrario, a nosotros nos encantaría que esté en boca de todos, que es justamente la vocación del cine. Fue uno de los artes más populares de la historia. Y bueno, desde ese lugar. Y hay una selección, perdón, ibas... No, sí. Los audios de los oyentes. Un poco el tema de los audios de los oyentes, a partir de esas preguntas que nos hacían, y además la elección de las películas, que acá dice Lucas, que siempre son películas, digamos, 9 reinas, la vieron todos. Ready Player One, Relatos Salvajes, El Ángel, Once Upon a Time in Hollywood, no sé, ahora seguramente Scorsese. Como son películas, no es que, bueno, porque a veces se habla de, bueno, vamos a analizar películas y se habla de como Tarkovsky, ¿no? O Kubrick, o no estoy diciendo que estén mal o que estén bien estos directores, sino que ese es el lugar común. Y se piensa que películas como Jurassic Park no están hablando de nada, son películas de consumo masivo y vacías, y en realidad no, digamos, lo que queremos exponer es que generalmente ahí es donde está la cosa, y a veces las películas que nos señalan que son de pensar, sí, y generalmente tienen una mirada más superficial, porque nos lo están señalando justamente. Claro, esto es una observación mía, pero yo creo que para las personas más alejadas al cine, y que ahí también me ubico yo, quizá películas como Tiburón de Spielberg no nos comunican nada o nos comunican poco, y gracias a un análisis nos enriquecen y nos dicen, mirá lo que me perdí. Y creo que esa esencia ustedes la logran cumplir mucho en el podcast, de renovar la mirada que uno tiene de la misma película. Digo, todos habrán visto 9 reinas o Ready Player One, claro, pero eso es otra cosa. Y acá viene la pregunta, y es que siempre que pasa que uno toma el formato de conversación de podcast, que dicho sea de paso es uno de los más usados también, formato de mesa o formato comentario, siempre pasa que por ahí uno se va por las ramas, o por ahí algunos dicen mucho sin decir nada. ¿Cómo se organizan ustedes al momento de grabar también eso? Claro, es muy importante, digamos, creo que nuestra pauta principal, implícita o no sé si explícita, no sé si se explicitó en algún momento, es que no sea, digamos, los primeros 15 minutos de repaso de lo que vimos, ni si qué pizza comimos la semana pasada, ni a dónde fuimos a comer. No, es como, bueno, hablamos de 9 reinas, bueno, hablamos de 9 reinas 1 hora y media, 2 horas, y vamos directo al contenido, porque bueno, justamente ahí creemos que está la diferencia entre el podcast y la radio, que la radio es mucho más, si querés, es como la serie, que está ahí, digamos, si uno va y viene como uno puede. En cambio del podcast es, bueno, das 1 hora, 1 hora y media, escuchar de hablar de un tema específico, y eso a nosotros nos interesa más. Sí, además, bueno, con respecto, por ejemplo, cuando hablamos de una película, nosotros tratamos de ir escena por escena, porque una película es ordenada, o sea, un film está ordenado, ¿no? Va escena por escena, acto por acto, etc. Entonces, si nosotros seguimos un poco seguimos a la propia película, es más fácil ordenarnos. Lógicamente, después estamos hablando, y como tenemos varios temas para destacar, se nos va el orden cronológico de la película, pero tratamos de mantener siempre ese orden. Una de las claves me parece también es que no nos ponemos límite de tiempo para hacer el episodio. Hasta ahora no trabajamos con un límite, entonces desde ese lugar, bueno, podemos detenernos el tiempo que queremos en tal o cual escena y trabajar tranquilos desde el tiempo. Creo que si nosotros en algún momento empezamos a hacer episodios con límite de tiempo, vamos a tener que hacer un pequeño trabajo antes de grabarlo, de decir, bueno, vamos a ir por acá y por acá, porque si no, nos van a quedar un montón de cosas afuera que ahora no nos corre nadie. También me parece que eso del tiempo es
Es importante porque generalmente cuando escuchamos podcasts o los podcasts que circulan tienen máximo 1 hora, y si ya tienen 1 hora y cuarto ya es mucho. Y nosotros creo que no tenemos ninguno que dure 1 hora y cuarto. O sea, No, todos superan la 1 hora y media. 1 hora y media es como Sí. el mínimo. Sí, hay un poco una dictadura en el podcast de Sí. no, haces 1 hora y no te va a escuchar nadie porque es 1 hora, digamos. Eso No, y aparte, digamos, contrarresta cualquier tipo de estadística de marketing, digamos, que te dice que a partir de 1 hora el oyente se va. Porque entre los 10 podcasts más escuchados que nosotros tenemos por estadística, 3 de ellos duran 3 horas o más y 2 duran 5 horas. Que no podemos poner más de 5 horas por el límite que tenemos por el servicio de streaming. Pero la verdad es que en ese sentido los números contradicen cualquier tipo de censo, digamos. me da la sensación de que si a la gente le agrada el contenido, otra vez la palabra, o si le agrada el material, y se va a quedar. Si total lo puede pausar muchos hacen eso. y escuchar, digamos, retomarlo como luego. Digamos, entras a trabajar y bueno, después salís del trabajo y te sigue estando ahí el podcast. No tenés la obligación de escucharlo seguido en 40 minutos. Sucede eso. A nosotros no sucede eso, pero bueno, quizás para otros formatos sí sean más proclives a 45 minutos, 1 hora. ¿Cómo ha nacido el tema de las secciones? Tienen una que a mí me divierte mucho, que es el juego de los supuestos. Han abierto otra hace poco, que es Cracosia Conversaciones. El juego de los supuestos me parece una apuesta muy creativa, muy interesante. Y ustedes también tienen una química cuando graban que es un equilibrio muy lindo también entre la risa pero también el dato. Y quería saber eso, cómo han planteado esas secciones y cómo logran eso. El juego de los opuestos se le ocurrió acá al amigo Citric. Fue una idea de él que la empezamos a grabar, nos divertimos haciéndola y nos dimos cuenta que la gente también se divertía. Y es como una especie de episodio descontracturante. Ahí es el momento donde, bueno, jugamos a divertirnos un rato y entra esto de que alguien tiene que defender algo que no le parece y es medio una especie de gritemos de fútbol. De intratables, pero exactamente, conscientes. de intratables, pero jugando intratables, pero con el cine. Y bueno, está buenísimo porque cada tanto sale uno de esos episodios y también nos aleja un poco de ese lugar de gente con un monóculo hablando, ¿no? Y a nosotros nos gusta también que esté eso. Y después me habías preguntado, perdóname, con relación a Cracosia Conversaciones. bueno, explíquelo ustedes, son todos los formatos del amigo. Conversaciones nació porque, bueno, a partir de las preguntas de la gente, que a veces iniciamos los episodios con 2 o 3 preguntas, contestando 2 o 3 preguntas, notábamos que había preguntas que nos enviaban que no podíamos contestar en 1 minuto o 2 minutos, que eran como para media hora. Por ejemplo, no sé, el estado del cine, eso no se puede contestar no sé, en 5 minutos. Entonces nos parecía que con conversaciones elegíamos 2 o 3 que nos las envíen por audio en la cuenta de Instagram, y a partir de ahí empezar a abrir juego y dar nuestras posiciones sobre temas, algunos coyunturales y otros más como globales, históricos, sobre el cine y sobre también lo que está alrededor del cine, que a veces no hablamos de eso porque nos gusta hablar específicamente de la película, pero que evidentemente tienen que ver con la materia. Y además nos parecía interesante empezar a entablar una relación, digamos, como palpable con el público, porque si bien, digamos, tenemos mucha interacción en redes, alguno más que otro, como Citric, y del podcast recibimos como mucho feedback, nunca se puso sobre la mesa, digamos, siempre decíamos, bueno, nos pregunta Pepito tal, ¿qué pensamos del Joker? Ponele, pero nunca pasamos un audio, digamos, hay como una especie de interacción real con el oyente con este nuevo formato. Sí, no, y además, volviendo un poco al juego de los opuestos, si bien no es una plataforma para tener mucho feedback, como si es el de conversaciones, de todas formas, el propio juego y las preguntas que decimos después, como para ustedes, ¿quién ganó? ¿Quién es el ganador? ¿Que a qué punto le dan a Manuel? ¿Qué punto le dan a Lucas? Termina generando como cierto tipo de relación con el Sí, público. se genera como una especie de highlights de Claro. los momentos. Y además, bueno, en ese formato tenemos un juez, pero después la gente es como el juez. Claro. Son los jueces propios los que escuchan. Y retomando un poco el tema de las películas que eligen, ¿cómo se realiza la selección de la película en la que analizan capítulo a capítulo? Generalmente consensuamos una película, alguien propone tal, es un tema en el que a veces pasamos un rato largo decidiendo, pero ponele que se tiran un par de títulos y consensuamos, bueno, vamos a hablar de tal o cual y hablamos, no hay mucho
No es mucho más que eso, no es que buscamos por popularidad, quizás sí, si el episodio pasado hablamos de, no sé, hoy vamos a grabar un episodio de Memories of Murder, que no es tan popular, capaz, pero venimos de hacer el Joker, por ejemplo. Entonces medio como que jugamos con esa balanza. Pero siempre hablamos de películas que queremos hablar. No es que por hablar de una película popular vamos a aparecer hablando de una película que no queremos. Básicamente porque al hacer esto porque nos gusta, no hay ningún tipo de interés económico detrás de eso. Entonces, ¿por qué habríamos de hacer algo que no queremos simplemente por likes o escuchas? Es demasiado poco. Que además, digamos, la idea sería, siempre tratamos de buscar el equilibrio entre la película popular y la película absolutamente ignota, digamos, que esa ni nos va a escuchar nadie ni sabemos si nos interesa, digamos. Y eligiendo incluso esas películas medias, si querés, como Blowout, que es una película de Brian De Palma, que es el director de Scarface, nos fue bien con el episodio, no es que, viste, la gente, o sea, se escuchó, tuvo 10 reproducciones, se fundió el podcast y dijimos, chicos, hasta acá llegamos porque no nos escucha nadie. O sea, ya tenemos como un piso de audiencia como para hacer esas películas que a nosotros nos interesan. Al mismo tiempo que si sale un estreno interesante como fue el Joker, hicimos un episodio. Sí, además, en los últimos, creo que de los últimos 5 o 6 episodios, 2 fueron los de Joker y Tarantino. La película, no el de posturas, la película. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que, bueno, la fuimos a ver todos al cine ese fin de semana y dijimos, che, hay que hacer un episodio y está en boca de todos, bueno, vamos a hacer un episodio de esto. Pero no es que hacemos episodios de estrenos porque pensamos que la película va a ser popular, sino porque la fuimos a ver ese fin de semana todos y dijimos, che, esto se puede hablar, y lo preparamos ahí. Aparte porque no muchas veces van de la mano las ganas de hacer un episodio con algún estreno. Pasa pocas veces en el año, o por lo menos nos pasa pocas veces. Supongo que ahora pasará con Scorsese, pero no es que nos interesan 50 películas que vayan a salir en el año. Sí, dio la casualidad de que este año fue muy bueno en cine, pero por ejemplo, el año pasado habíamos dicho que era el peor año de la historia del cine, o sea que era como... No, incluso cuando dijimos Somos eso... muy optimistas. Sí, fuimos optimistas. No, cuando dijimos eso era como, pero... capaz que a esta gente no le gusta el cine actual. Y sí, hemos hecho episodios de Joker, de Us, de Dominó, de Once Upon a Time in Hollywood, de Glass. Son como 6 películas de este año. Y ahora vamos a hacer Scorsese, así que... Nada, uno va viendo las películas, ve de todo y va viendo. Y ahora estimamos que el próximo año va a ser muy malo. Digo, es como así, ¿no? Así la balanza del próximo año vuelve. Y bueno, Sí, bueno, pero este año estrenaban Scorsese, Tarantino... Sí. Faltó Spielberg más o menos, de nombres grandes, pero había nombres fuertes que el año que viene no hay, básicamente. Claro. Sí. Hay algo que remarcaron en uno de los capítulos, no recuerdo puntualmente cuál, pero referencia a hacer algo por likes, ¿no? Que hoy en día se ve mucho por el tema del uso de Instagram, de Twitter, de Facebook, de las redes sociales. Y ustedes imaginan, cuando empezaron este podcast, ¿también imaginaban ese feedback de la audiencia, ese feedback de los oyentes, o lo hicieron más para sacarse las ganas de hacer el podcast y nada más? Para mí la clave era que lo que hiciéramos sea claro. Si es claro, preciso y tomamos películas universales, quien lo escuche lo va a poder saber apreciar. Eso es lo que entendíamos nosotros y que bueno, se fue dando. Pero me parece que la clave era eso, ser claro, porque a veces esto que decía Lucas, ¿no? Cuando se habla técnicamente, ya la palabra técnica es pesada, ya empezar a hablar de movimiento de cámara es pesado para alguien que mira poco cine o que dice, bueno, quiero escuchar, y se me ponen a hablar de... Entonces, ser claros cuando se está hablando de... Si vamos a hablar de, no sé, un traveling lateral, bueno, ¿cuál es la función del traveling lateral dentro de la película? Vamos, no perder de vista lo narrativo, al contrario, vamos, entender que... Tratar de explicar que lo técnico refiere a lo narrativo, no es que va aparte. No es que, bueno, por un lado tenemos un plano secuencia y por el otro lado tenemos la historia. No. Claro. El plano secuencia va a tener una función dentro de la historia. Eso, explicar eso. Yo creo que siempre, en cualquier ámbito, que vos vayas a hacer algo artístico, no artístico, pero no me sale la palabra, algo creativo, seguramente lo que te guste a vos no sea tan distinto de lo que le gusta a las personas. Hace ya 11 años que soy humorista también, y generalmente si vos
haces lo que te gusta y lo haces bien, seguramente del otro lado también va a haber alguien que le guste. Es muy raro. No somos personas. Generalmente lo que te gusta a vos le gusta a muchas personas también. Generalmente cuando no nos gusta algo, bueno, quiere decir que está mal hecho o no nos gusta. Pero si estás confiando en lo que te gusta y lo haces bien, seguramente del otro lado va a aparecer ese alguien. Además, volviendo un poco al tema este que nos preguntaba por los likes y qué sé yo creo que si hay algo que por lo que yo valoro el formato podcast es por su, digamos, su capacidad inherente de seguir en el espacio-tiempo cibernético por siempre. Digamos, que nosotros grabamos los episodios para que queden ahí para siempre. Y toda esta cosa de los likes, bueno, y las reproducciones y la cuestión coyuntural y la moda y todo eso tienden a ser, ¿cómo se dice? Como limitadas, ¿cómo se dice? Como tienen un fin muy rápido. Tienden a ser pasajeras. Entonces, nuestro podcast, si querés, surge un poco a contrapelo de eso, digamos, para que perduren en el tiempo, si querés. Entonces, por eso no nos interesa hacer ni del último estreno porque es el último estreno, ni la primera película de Bergman, si querés. Sí, tratamos de escapar a la novedad en el buen sentido. Incluso no hacemos referencias a esta semana salió, Claro. porque entendemos que el podcast se escucha. Hay gente que lo escucha esta semana y hay gente que lo va a escuchar dentro de 3 meses y eso te puede sacar del relato, entonces. Sí. Y además no es importante, en definitiva. Sí, porque es atemporal el podcast. Es atemporal como una película es atemporal. Entonces, Sí. medio que la película te obliga a que el podcast, entendemos nosotros que nos obliga a que el podcast sea atemporal. Sí, el formato podcast es ideal con el formato cine. Por eso no hay mucha columna de radio que sea así, análisis a este nivel. Siempre se analizan los estrenos de la semana y qué sé yo. Porque bueno, por una cuestión coyuntural es como el diario. Bueno, uno se lee el diario y al otro día se tira. Y bueno, uno lo entiende, pero nosotros nos sentimos más cómodos en este formato. Genial. Bueno, chicos, les agradezco un montón por su tiempo, por venir a Caper Show. Y bueno, nada, pueden decir sus redes también para que lo sigan y las redes de Cracosia. Muchas gracias. Cracosia Podcast en todas las redes, ¿no? Cracosia Podcast en Twitter, Cracosia Podcast. @ Cracosia Pod. Claro, sí. Claro. Pongan el arroba, no van a ser Sí. boludo. Y en Instagram y en Twitter. No tenemos más, ¿no? No, tampoco hay No, tanto más. Facebook. No, Facebook. Dale, Yo borré mucha mi bola. Facebook personal. ¿Hay un Facebook de Cracosia? Hay un Facebook de Cracosia, bueno, hay uno de los integrantes que se está enterando enterando ahora, en vivo, porque sí. evidentemente mucha hora no le damos. No tengo Facebook. Mi abuela usa Facebook nada más, así que, bueno. Te mándale un saludo. Sí, le mando un saludo a mi abuela. No está entre nosotros. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, un saludo. Bueno, Bueno, pero puedo usar Facebook de Sí. Bueno, ¿y las redes personales? Sí. Mandale. Bueno, yo, JM Abranda, estoy en todas las redes sociales. Yo, Manuel Mahmoud en Twitter, en Instagram también, pero no lo voy a aceptar. Así que Ah, bueno, no lo voy a aceptar. es el más sociable. Yo, Luquita Rodríguez, sin S y sin Z. @crítico y cítrico en Twitter y se acabó. genial. Bueno, chicos, muchas gracias. Hablamos con el Gracias. equipo de Cracosia Podcast en otro episodio más de producción de podcast en Cadero en Caper Show 2019. Mi nombre es Marcelo Mansi. Nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo. Chau.